Bueno, pues bienvenidos a todos, bienvenidos una vez más a este espacio de Shots Conciencia. En esta ocasión tenemos un tema muy importante del cual queremos platicar. Es además un tema con el que contamos con la presencia y muy emocionados de recibir aquí al doctor Luis Enrique Gómez Quirós. Lo vamos ahorita a presentar. Hoy vamos a hablar de factores de riesgo para el desarrollo de cáncer. Recuerden que en este espacio de Shots Conciencia lo que buscamos es acercarles información basada en evidencia sobre distintos temas relacionados con el uso nocivo del alcohol y distintas áreas que tienen que ver con esto. Entonces, pues bueno, hoy tenemos la emoción y tenemos como esta invitación muy importante para nosotros. Doctor Luis Enrique, bienvenido. Mm, Gracias. Me voy a tomar unos minutitos para presentarlo, para leer su semblanza y ya en cuanto terminemos ya arrancamos con el tema. Claro. El doctor Luis Enrique Gómez Quirós es profesor del área de medicina experimental y traslacional del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, donde funge además como coordinador del posgrado en biología experimental. Es químico de formación, con maestría y doctorado en biología experimental, estudios que le merecieron la medalla al mérito universitario en ambos niveles. Su trabajo se enmarcó en los efectos tóxicos de diversos agentes que agreden al hígado, como el alcohol, metales tóxicos, entre otros, temas que aún realiza en su grupo de investigación. Realizó su estancia postdoctoral en el Instituto Nacional de Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su máximo nivel, de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Medicina de México, del International Liver Cancer Association, entre otras. Ha sido investigador visitante en el Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y actualmente es miembro del Comité Ejecutivo del PRONACES de Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes del CONACYT. Y bueno, ha publicado más de 146 trabajos, la mayoría de ellos internacionales, entre artículos originales de revisión, capítulos en libros y muchos otros. Y ha dictado conferencias y cátedra en España, Francia, Alemania, Corea, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Argentina, Egipto, entre otros países. Y bueno, ahora lo tenemos con nosotros aquí en Shots Conciencia. Em, Les recuerdo mi nombre, Aranza Perea, como analista de ciencia aquí en FISAC. Y pues bueno, doctor, después de leer esta semblanza que me parece, la verdad es que súper admirable, pues vamos a arrancar con el tema. Em, Yendo al grano, ¿podría definirnos brevemente qué es el cáncer, cómo es que se presenta o cómo podría aterrizarlo a todos los que nos escuchan? Bueno, Aranza, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un enorme gusto y un privilegio estar con los amigos de FISAC y bueno, tratar de explicar un poquito esta situación a todos los que siguen estos shots de Sí. información valiosa. Mira, definir cáncer siempre ha sido una tarea muy difícil. Yo te puedo decir en términos muy concretos y aterrizados que el término de cáncer describe a más de 100 enfermedades que aquejan a varias partes del cuerpo, que tienen en común que las células que conforman estos tejidos, puede ser el hígado, el páncreas, el cerebro, lo que sea, tienen características muy particulares como es una multiplicación sin control, es decir, se están duplicando constantemente de manera acelerada y también estas células son resistentes a morir, ya sea por mecanismos propios que tenemos en nuestro cuerpo para eliminar esas células que son viejas, están dañadas, se están comportando anómalamente, normalmente nuestro cuerpo las elimina. Y las células de cáncer han perdido esta capacidad de morirse, es decir, son resistentes a la muerte. Y estas células además tienen otra característica importante que suelen invadir tejido sano. Entonces, eso nos va a llevar entonces a que la persona empiece a enfermarse, se vaya deteriorando y en muchos casos, pues eventualmente puede terminar en la muerte. Hay un libro maravilloso que yo recomiendo mucho que se llama El emperador de todos los males del doctor Siddhartha Mukherjee que la define un poquito más precisa
y que la define como una hiperplasia, es decir, ese crecimiento anormal, patológico, en donde estas células adquieren una voluntad autónoma de dividirse, lo que decíamos, ya no responden a las señales propias del cuerpo para mantenerlas y adquieren esa autonomía que, como hemos dicho, es una característica aberrante, incontrolada, que va creando esas masas de tejido desordenado, que son los tumores, que como decíamos van a invadir y van a destruir el tejido normal. Y esto nos conlleva a que las funciones propias de ese órgano pues se vayan perdiendo y como consecuencia la persona se vaya enfermando. Digamos que esa es la definición un poquito más precisa de lo que es el cáncer, que insisto, son más de 100 enfermedades que aquejan a prácticamente todos los tejidos de un ser humano. Ok, y pues esto es súper interesante porque al final uno o quien está relacionado con el estudio del cuerpo humano, pues conoce al cuerpo como esta máquina con con sus funciones y como esta máquina perfecta en la que hay un agente extraño, lo elimino. Y esta enfermedad al final es como un reto y algo también súper interesante para quienes estudian el tema. Entonces, le agradezco mucho esta explicación. Es también ahora no sé si más común escuchar con familiares o con amigos o en alguna plática que algún familiar tiene cáncer o encontrarnos con algún sobreviviente de esta enfermedad. Entonces, ¿cómo es que está el panorama actual? O sea, ¿sí hay un aumento en la incidencia de estos casos o ha disminuido o a qué se debe? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Mira, digamos que otra vez, si hablamos de un conjunto de más de 100 enfermedades, en algunos tipos de cáncer se ha ido ganando terreno en términos de que se va disminuyendo. No sé, te puedo mencionar, por ejemplo, algunos cánceres como el cáncer de vejiga, ¿no? Algunos cánceres del cerebro o las leucemias, ¿no? Que también es un tipo de cáncer muy particular se va ganando terreno porque la terapia se va optimizando. Entonces, en términos generales, en algunos casos se va ganando terreno y en otros lo vamos perdiendo. Por ejemplo, el cáncer de hígado, cada vez tenemos más casos y en un ratito explicaremos por qué, pero también en otros tipos de cánceres como el melanoma, que es un cáncer que da en la piel, también se está incrementando, lejos de disminuir, se está incrementando. Entonces, el panorama actual que hay del cáncer a nivel mundial y en México de manera particular es que en algunos casos vamos bien y en otros nada bien, diría yo. Y esto nos está llevando entonces a empezar a, digamos, a estudiar y a tratar de intervenir en factores de riesgo que tal vez hace 10, 15 años no los considerábamos como un factor de riesgo y ahora tenemos información de que sí lo es. Entonces hay que hacer investigación, hay que informar oportunamente, por eso lo valioso de este tipo de trabajos que hacen en FISAC para acercar la información, como decías, con base a la evidencia científica para que la gente tome precauciones. El cáncer en general es una enfermedad terrible, pero fíjate que la mayoría de los casos se pueden prevenir y si se detectan a tiempo, se pueden curar con muy buenas tasas de éxito, pero como siempre decimos, a tiempo. Entonces, eso es el panorama. Hay muchas publicaciones que nos están informando año con año cómo se van moviendo estas estadísticas, cuáles están creciendo, cuáles están disminuyendo, cuáles van ya muy hacia atrás en el sentido de que se ha optimizado la terapia. Entonces se está moviendo todos los días y eso es parte de la responsabilidad que tenemos la gente que nos dedicamos a ello, a estarlos monitoreando para tener mejor control de la enfermedad. Bien. Y doctor, ahorita que estaba mencionando justamente lo de los factores de riesgo, pues, ¿cuáles son algunos de estos principales factores de riesgo para el desarrollo de cáncer? Mira, son muchos y muchos van a depender del tipo de cáncer o del tipo de tejido que ataquen, pero te puedo decir en términos muy generales que hay factores de riesgo ya muy bien conocidos y caracterizados, por ejemplo, el tabaco, ¿no? El consumo excesivo de alcohol. La Ujú. radiación ultravioleta, ¿no? Que sobre todo con todo el cambio climático, la radiación ultravioleta que siempre se ha sabido que es un factor de riesgo importante, pues se está incrementando en gran medida por ese desorden que tenemos ambiental en todo el mundo. Muchas infecciones causadas por virus, por bacterias como el Helicobacter pylori, por ejemplo, que está asociado a cáncer de estómago. Esas infecciones, ya sea por virus o por bacterias, te van a generar un proceso de inflamación crónica
sostenida por mucho tiempo, ni siquiera meses, años. Y esto es uno de los principales factores de riesgo. La inflamación crónica es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer. Sustancias químicas que producen el cáncer, por ejemplo, muchos de los compuestos de los motores de combustión, o sea, los coches, para acabarlo de decirlo pronto, son altamente carcinogénicos, pero fíjate bien, la obesidad, la sobrecarga de grasa en nuestro cuerpo, particularmente en el hígado, está ahora posicionándose como uno de los principales factores de riesgo que tenemos en cáncer de hígado. No nada más en hígado, en otros tipos de cáncer que ahorita te mencionaré, también se está conociendo, perdón, que la obesidad y el sobrepeso es un factor de riesgo importante para cáncer de hígado, de riñón, de ovario, de páncreas, de vesícula biliar, de tiroides, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿no? Hay que quitarnos esa cultura de que desde los niños que dicen, ay, es un niño gordito, se ve bonito. No, es un niño enfermo y hay que intervenir para que dentro de unos años no empiece con problemas que lo puedan conducir al cáncer. Entonces, digamos en términos generales, estos son los principales factores de riesgo. Y dije al final uno tal vez de los más importantes, que es la herencia. A veces tenemos padres, abuelos, tíos, tías que tuvieron cáncer y automáticamente yo estoy en posibilidad de tener un riesgo mayor por esos antecedentes heredofamiliares que, pues queramos o no, los hemos heredado, como dice el término, y que nos pueden volver más susceptibles a desarrollar cáncer. Así que si tenemos familiares que han padecido esta enfermedad, debemos de cuidarnos más y quitar factores de riesgo que sí están en nuestra voluntad de hacerlo, como el fumar, el consumo excesivo de alcohol, entre otras sustancias. Hay que disminuir para que entonces la posibilidad de riesgo de contraer esta enfermedad disminuya también. Claro, y además esto que mencionas es muy importante porque al final, pues todos tenemos contextos diferentes. Por ejemplo, esta exposición a ciertos agentes, pues a lo mejor trabajadores que están expuestos a esto, Sí, tienen que, justamente como usted dice, o sea, tener ahí el ojo bien pendiente en qué factores están más presentes en mi estilo de vida y pues reducir riesgos. efectivamente. Así Doctor, es. ahorita que mencionaba sobre el consumo excesivo de alcohol, esta Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la OMS, este centro de estudios especializado, ha relacionado al consumo de alcohol con 7 tipos de cáncer distintos. ¿Cuáles son y qué nos podría decir sobre qué nivel de riesgo enfrentan las personas al momento de decidir consumir alcohol? Sí, mira, el alcohol, de hecho, está clasificado como un agente carcinogénico por la Organización Mundial de la Salud, como un agente carcinogénico del tipo uno, es decir, que tenemos evidencia palpable de que sí genera cáncer, ¿sí? Entonces, está asociado a varios tipos de cánceres, empezando con el cáncer de hígado, el cáncer hepático, que yo diría que es el número uno. ¿Por qué razón? Porque el hígado es el que lo biotransforma, ¿sí? Pero también con cáncer de esófago, con cáncer en la boca, en la garganta, en la laringe y con cáncer de mama, ¿sí? Entonces, estos son los principales cánceres asociados con el consumo excesivo de alcohol. Entonces, otra vez, si nosotros vamos sumando, es decir, tengo sobrepeso u obesidad, tengo antecedentes heredofamiliares, vivo en una ciudad contaminada como la Ciudad de México, pues vamos a consumir menos alcohol, ¿no? A consumirlo con mucha moderación porque esto es como ir sumando, ¿sí? Vamos sumando. Entre más le sumes, más posibilidades o riesgo tienes de poder desarrollar algún tipo de cáncer como los que acabo de describir. ¿Sí? Eso no significa que si vivo en el campo, no tengo sobrepeso, entonces voy a abusar del alcohol. No, porque esto es impredecible, son solamente suma de riesgos. Es muy difícil decir, a ti no te va a dar cáncer. Eso casi te puedo decir que eso no existe. Todos somos susceptibles de tener cáncer, solo hay que bajar los riesgos para poder, de cierta forma, tener cierta confianza de que la posibilidad de que me dé cáncer a mí es baja, pero nunca es nula. Ok. Y, por ejemplo, esto que nos mencionaba ahorita, que esta agencia de investigación tiene definido al cáncer como un carcinógeno o cancerígeno, em,
¿A qué se refiere? ¿Nos podría dar un poquito más detalles sobre esto? O sea, quien consuma alcohol va a tener cáncer o a qué se refiere esta clasificación. Claro, mira, esta es una agencia que es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la IARC por sus siglas en inglés, que es una, digamos, una agencia que depende de la Organización Mundial de la Salud, que ha agrupado en varios sectores a las distintas sustancias con potencial carcinogénico. Y el grupo uno, ¿sí? Son los que, donde tenemos que las suficientes pruebas que confirman que esa sustancia puede causar cáncer en humanos, ¿sí? Hay otras clasificaciones, por ejemplo, la 2 que probablemente puede ser carcinogénica, o el tipo 3 que puede ser, pero en humanos todavía tenemos ciertas dudas. Y a veces las sustancias se van moviendo, ¿eh? Estaban algunas clasificadas como tipo 3 y con la evidencia científica se sube de nivel, o más bien dicho, se baja en términos de los números, puede pasar de 3 a 2 o de 2 a uno, ¿sí? Con base a la evidencia, esto no es suposiciones ni nada, es con base a la evidencia en experimentación en laboratorios, pero también con la evidencia clínica. Entonces, el alcohol está considerado como del grupo uno y lo sabemos históricamente y cada vez tenemos más evidencia de que efectivamente el consumo excesivo de alcohol es altamente carcinogénico. Ok. Y por ejemplo, en esta parte, quisiera que si nos pudiera explicar un poquito el mecanismo por el cual es que se ha clasificado también de esta forma. O sea, al final, ¿es por su metabolismo o es por la sustancia o qué es lo que pasa aquí? Mira, efectivamente, el alcohol que solemos ingerir es el etanol, es una sustancia que puede generar cáncer desde diferentes aspectos, ¿no? De diferentes mecanismos. No es uno, son varios. El principal mecanismo por el cual el alcohol daña nuestras células y ese daño no puede ser reparado porque eso es importante decirlo, nuestro cuerpo tiene una capacidad de repararse, pero tampoco exageremos, porque si el consumo es constante y además excesivo, pierde la célula la capacidad de repararse y nos lleva a lo que conocemos como mutaciones, que es daño al DNA. El alcohol se metaboliza o se biotransforma, que sería el concepto adecuado, de alcohol a una molécula que es todavía peor, que se llama acetaldehído. Y el acetaldehído, digamos, es el metabolito, el producto de la biotransformación del alcohol. Te genera, por ejemplo, que esta molécula se una al DNA y que te induzca problemas, por ejemplo, que te pueda conducir a la mutación. El acetaldehído es muchísimo más tóxico que el alcohol per se, ¿sí? Entonces, en este proceso de biotransformación que me lleva al acetaldehído, estamos generando un agente potencialmente carcinogénico. Luego, en este proceso se generan una serie de moléculas que se conocen como especies reactivas de oxígeno, que son radicales libres, peróxido de hidrógeno, pero para no entrar en esa jerga de conceptos complejos, moléculas altamente reactivas que van a tender a dañar, a oxidar nuestro DNA, ¿sí? Y entonces ese DNA dañado me lleva a desórdenes, a que la célula no esté funcionando bien y que gane justamente la capacidad que definíamos hace un ratito, mayor capacidad de proliferación de una célula aberrante y mayor resistencia a la muerte. No la podemos eliminar y entonces empieza en este ciclo aberrante, en este círculo vicioso que me lleva a la enfermedad. Así que acetaldehído, como principal agente carcinogénico producto de la biotransformación del alcohol, y estrés oxidante, generación de radicales libres, moléculas altamente reactivas que también dañan. Y esto, si se sostiene, me lleva a la inflamación crónica y aquí cerramos ya, digamos, los requisitos o los componentes que me pueden llevar a un cáncer. La inflamación crónica, por ejemplo, del hígado, me va a llevar eventualmente a estos tumores que pueden causar la muerte efectivamente. Ok, ok, entonces sí, son como usted menciona, como estos requisitos, como este ambiente perfecto para que empiece a suceder un cáncer, ¿no? Como que se juntan todos estos factores. Así Em, es. y doctor, entonces, pues a mí me encantaría escucharlo, sé que también a todos los que nos están escuchando,
Les encantaría tenerlo aquí horas y horas platicando, así como nos lo está haciendo ahorita, pero pues el shot como tal, su nombre lo dice, pues tiene que ser algo rápido. Entonces, ya para terminar, pues a manera de resumen y para los que nos están escuchando que no tienen como todo este contexto en cuestión de medicina o de conocimientos como usted los tiene, ¿cuál sería entonces la información principal que las personas tendrían que conocer sobre el cáncer y cómo reducir el riesgo de desarrollarlo? Muy bien. Lo primero que debe de quedar muy claro, y esto es algo desafortunado, el cáncer, la enfermedad, suele ser silenciosa. ¿Sí? Es decir, cuando está empezando, no duele, no avisa, y ese es un gran problema, porque si nos avisara, intervendríamos de inmediato, ¿no? Por ejemplo, el exceso en el consumo de alcohol, si doliera, todos nos vamos a quedar, como debe de ser, en medidas muy bien controladas, digamos un shot de tequila, por decir algo, todos nos quedaríamos ahí porque nuestro hígado nos iba a empezar a doler, pero no pasa eso. Entonces, tiene un inicio silencioso, no duele, no avisa, y desafortunadamente el único o los únicos que lo pueden detectar es el médico. Por lo tanto, las visitas médicas, sobre todo a partir de cierta edad, porque el cáncer ciertamente está asociado con la edad, deben de ser rutinarias a partir de cierta edad, y más si tenemos antecedentes o factores de riesgo. Así que si yo tengo familiares que fallecieron desafortunadamente por cáncer, tengo que ir a edades todavía más tempranas con el médico. Si tengo sobrepeso y obesidad, tengo que ir al médico en edades más tempranas. Así que el principal mensaje que yo dejaría es poner atención con estos antecedentes, con los factores de riesgos, y visitar al médico para que nos esté haciendo revisiones periódicas para prevenir esta terrible enfermedad, ¿no? Evitar lo máximo el consumo excesivo de alcohol, pero también de grasas como la dieta alta en colesterol. Hay que consumirla con moderación también, o los productos ricos en fructosa, como galletas, refrescos, todo eso también es un factor de riesgo importante. Y entonces hay que evitar los procesos de inflamación crónica. Si tengo un problema de gastritis, por favor, hay que ir al médico para atacarla, porque si no puede empezar ahí tarde o temprano un proceso carcinogénico en el estómago, por ejemplo. Así que yo dejaría esto como lo más importante. Hay que prevenir, hay que conocer nuestros antecedentes en la familia y acudir con nuestros médicos para que nos estén vigilando de una enfermedad que por sí misma no nos va a avisar a tiempo. Ay, sí, no, la verdad es que es súper interesante porque al final también por eso hay tantas campañas, tanto de sensibilización como de detección oportuna. O sea, al final, pues cada vez que es como el mes del cáncer de mama, el mes de no sé qué, hay campañas y hay estas oportunidades de detección que no hay que desaprovechar. Desgraciadamente también creo que hay mucha desinformación sobre el tema. Muchos piensan que no, es que me va a doler y por el dolor ya no acuden, o no, es que qué tal que me van a decir. Como usted dice, lo más importante es prevenir, porque ahí está la clave tal vez para un diagnóstico oportuno y un mejor pronóstico una vez que se tiene el diagnóstico. Así es. Em, y bueno, todo lo que dijo además para mí es como música para mis oídos. Yo como nutrióloga, pues al final un estilo de vida saludable, los antioxidantes, el reducir lo más que se pueda en cuestión de factores de riesgo que vienen a través de la alimentación, pues es como el pan de cada día para nosotros. Y por algo insistimos tanto, justamente porque pues sabemos que además como mexicanos tenemos ya por ahí varios factores de riesgo ya como en la fila que nos pueden aumentar mucho, pues más aún el riesgo que de desarrollar cáncer. Así es. Pues bueno, doctor, nuestro tiempo ha terminado. Estoy muy contenta de que hayamos tenido esta plática, de que nos haya compartido de sus conocimientos, de que lo haya aterrizado de esa forma para todos los que nos escuchan. Le agradezco mucho y no sé si quiera compartirnos en dónde podemos leerlo o alguna red social o dónde podemos encontrarlo. No, pues muchas gracias. Nada más para decirlo muy rápido, aunque suene a disco rayado, efectivamente una buena alimentación y ejercicio, créanmelo, ayuda muchísimo para prevenir esta enfermedad. Y bueno, si necesitas saber más información o leer cosas ya un poco más especializadas y eso, pues para rápido yo los invito a que visiten mi sitio web particular, que son mis dos apellidos, www.gomezquiros.com.
y ahí pueden descargar mucha información, mucha, muy especializada, pero también mucha de divulgación y de difusión, y pues ahí los espero en este sitio web. Te agradezco mucho, Aranza, la invitación a ti y a todos en FISAC, que la verdad, un aplauso por la labor que hacen y muy orgulloso de participar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Y vamos a compartir este sitio web que nos está diciendo ahorita. Entonces, le agradezco mucho a todos los que nos están escuchando. Gracias por sintonizarnos y por escucharnos un mes más. Nos vemos en el siguiente mes con el siguiente Shot Conciencia y un especialista más sobre el tema. Muchas gracias a todos. Bye.